Tengan todos ustedes, agradecemos su visita a este Centro de Investigaciones Biológicas y es para mí un gran agrado tener a la maestra Adriana Torres Martínez como la conferencista de este día. Hoy quiero decirles que la conferencia tratará sobre los mamíferos de la última edad de hielo del centro de México. La maestra Adriana Torres Martínez es bióloga por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con especialidad en Geología del Cuaternario por la Universidad del Norte de Arizona. Estudió Geología en la Facultad de Ingeniería de la UNAM como prerequisito para obtener el grado de Maestría en Ciencias, con la especialidad en Paleontología de Vertebrados. Entre sus proyectos financiados por CONACYT destaca el titulado Paleontología y Geología del Estado de Morelos y áreas adyacentes. Debemos decirle que la maestra obtuvo el premio Grant con el proyecto Mamut Mexicanos en el Center for Field Research, patrocinado por la Fundación Earthwatch de la Universidad de Harvard. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Paleontología. Entre sus aportes es relevante el reporte preliminar de los mamíferos del Valle de Ajamilpa, cerca de Tepeji de Rodríguez, Puebla. Fue publicado en el Current Research in the Pleistocene, patrocinado por la Universidad de Maile. La maestra en ciencias Adriana es profesora investigadora de tiempo completo asociada B. En su carrera docente impartió clases de paleontología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Universidad Metropolitana de Iztapalapa y en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En esta última, actualmente imparte la materia de paleobiología evolutiva. Doctora Adriana, usted tiene el micrófono para iniciar esta conferencia. Gracias. Buenos días, shalom a todos. Vamos a pasar la siguiente. A manera de introducción, tengo que hacer no introducción, sino más bien un preámbulo, porque es un tema que trata de extinciones, y las extinciones no es un tema fácil, principalmente porque en el registro geológico no se observa las extinciones, y esto solamente puede observarse a través de la biología evolutiva. La biología evolutiva incluye materias como la filogenética, la filogeografía, la geocronología. Entonces, aparentemente es un tema sencillo, pero trataré de hacerlo más breve y más explicativo posible. Entonces, esto a manera de introducción. Ahora sí vamos a empezar con el tema. El tema que nos ocupa este día habla precisamente de la evolución de una serie de una megafauna, de una fauna de mamíferos que tuvo una trayectoria académica, una trayectoria genérica de 63 millones de años en la historia del planeta. Esto es una imagen de de la Tierra actualmente. Del tiempo que vamos a hablar, hace aproximadamente 20.000 años, la Tierra estaba cubierta de una capa polar que logró alcanzar hasta la mitad de Norteamérica, y esto también ocurría en Sudamérica. Evidentemente, el tema de la extinción implica problemas de interacción del individuo con el medio ambiente, que va regulando constantemente su diversidad. En este estado de las condiciones, vamos a hablar exclusivamente de una fauna de mamíferos que habitó una época geológica llamada el Pleistoceno, que duró aproximadamente 2 millones de años, hasta hace 12.000 años que se
terminó. Durante esa época estos mamíferos tuvieron una gran diversidad y dispersión. Algunos de ellos son originarios de Centroamérica, Sudamérica, y la mayoría vienen de Eurasia. Que se reunieron aquí en estas condiciones fue precisamente para interactuar con el medio. Bueno, a ver, esta es la última etapa glacial del periodo cuaternal, del Pleistoceno específicamente. El Pleistoceno se caracteriza porque es una edad de tiempo geológico en donde hubo mucha inestabilidad climática y tectónica, muchos movimientos de masa tectónica, y causaba inestabilidad en la biota. De forma que así podríamos representar la cubierta de la pico glacial, más bien del último, porque hubo 4 glaciaciones durante el Pleistoceno. Esta es la última glaciación, y hablando de la inestabilidad, podría decirse que durante 2 millones de años hubo glaciaciones, interglaciaciones, deglaciaciones. Entonces esto afectaba a la fauna. Lo mismo que la biota, y actualmente ese color verdecito habla de los bosques templados, y lo más cafecito serían los desiertos, las zonas de áridas en América. Pero esto ocurría en todo el planeta. Lo mismo que ocurría en el hemisferio norte ocurría aquí, y esto hacia que las faunas se diversificaran más. De hecho, esta diversificación puede ser explicada en términos de extinción en base a una estructura teórica de Van Balen, que fue, digamos, el padre de la biología evolutiva moderna, porque él presupone que todas las especies desde su origen, allá por hace 700 millones de años, en esta época del Precámbrico, han tenido una evolución en todas las eras, y que lo único de que se trata es de que se han diversificado para continuar viviendo. Se han diversificado no adaptándose a los ambientes, porque el ambiente en sí es físico, sino esta parte biológica de diversificarse para abarcar más ambientes. Esa es la hipótesis de la reina roja. Si esto todo ha sido posible, para darnos una idea de lo que vamos a hablar, es de un pequeño espacio de tiempo aquí en el Pleistoceno, quizá en los últimos 2 millones de años que transcurrieron desde hace 700 en toda la historia de la Tierra, aquí en este último periodo del Pleistoceno, caracterizado por las glaciaciones y una inestabilidad completa en la Tierra. Entonces, la hipótesis de la reina roja de Van Balen implica que en cuanto él estudió todos los registros fósiles de las faunas y de las faunas de toda la historia, de todas las eras geológicas del Paleozoico, Mesozoico y de todo el Cenozoico. Entonces él asegura que cuando había más especies diversificadas en cuanto a familias y géneros y más en especies, es porque la extinción estaba cerca. Que hay un equilibrio entre la diversificación y la extinción es para mantener el equilibrio, pero de hecho es que el origen de las especies es una
parte. La otra, la diversificación de las especies, implica la defensa de la extinción, que ya está implícita. Entonces, de las 5 leyes paleontológicas, la primera, la única que vamos a tratar, es que habla de que las especies no son eternas, que tienen un tiempo de vida. Y si estas especies no logran diversificarse, pues se extinguen. Ya no es que tengan de antemano un tiempo determinado. El tiempo así no existe, sino que hay un periodo de espacio en donde acaba su ciclo de vida, por decir algo. Pero para ser más explicativos, explicar esto más, llega un momento de equilibrio, y esto es una curva de Gauss elemental, que lo pueden hacer, y lo veremos que sí se puede hacer, en donde se equilibra nuevamente y vuelven a restablecerse. Es una constante de cambio y de destrucción, cambio y destrucción en toda la historia de la vida. De forma que en cuanto hay más diversidad de especies, es porque hay la tendencia a la extinción, y este es el caso que tratamos nosotros en los mamíferos. Entonces, si a partir de la primera ley paleontológica, hay 5, nada más voy a mencionar una, que las especies no son eternas, que tienen un límite y se van a extinguir, entonces vamos a hablar de otros términos evolutivos, que son la macroevolución y la microevolución, que son muy diferentes. De forma que la microevolución es, digamos, que la evolución de las especies actuales. Lo que puede verse de las especies actuales que están interactuando con su ambiente, porque la evolución no se puede ver, ni ha habido quien vea los cambios genéticos, ¿verdad? Que se puedan ver células con algunas moléculas, pero no que estén viendo los genes ni la evolución. De forma que esta interacción con el medio ambiente habla de una diversificación. ¿Qué quiere decir? Que una especie puede adaptarse a otro ambiente y cambiar de la especie origen. Y esto en biogeografía es elemental. Hay vicarianza y la dispersión. Son 2 formas de distribución de las especies. Pero en la macroevolución no solo vemos eso, sino que tenemos que ir al registro fósil. La anterior, sí, por favor. La anterior. Al registro, esa. El registro fósil está implícito en la escala del tiempo geológico, y cada periodo, cada era, periodo, edad, tiene un contenido de vida que dio origen a las que tenemos actualmente. Todo es una unidad que continúa diversificándose para continuar. Por eso Por eso, cuando un pequeño cuento de Alicia en el País de las Maravillas llega al palacio de la Reina Roja, y la Reina Roja la trata de intimidar y le dice: yo estoy moviéndome para estar siempre en el mismo lugar. Exactamente, en términos filosóficos y en términos de un poco de literatura y de filosofía, Van Balen retoma los autores del siglo XVIII y XIX, en donde surgen los filósofos más modernos, la psicología, los matemáticos y todo. Entonces estamos hablando de códigos, de forma que él retoma. Entonces, si la Reina Roja, por decir una metáfora, está tratando de moverse para permanecer igual, entonces las especies están diversificándose a través de la dispersión o a través del aislamiento en la macroevolución, los millones de años, para mantenerse. Y ese es el sentido básicamente de la biología evolutiva, paleobiología evolutiva. ¿De qué vamos a hablar entonces?
Pues al menos en este caso vamos a hablar de una diversificación, una trayectoria de diversificación de 19 familias de mamíferos que surgieron desde que comenzó desde que comenzó la era cenozoica. 63 millones de años de trayectoria de 19 familias de mamíferos hasta terminar allá. De aquí no puedo hablar más porque aquí es otra historia en donde al término de la edad de los dinosaurios aquí acaba y comienza otra historia de pequeñas formas de vida, de pequeños mamíferos que se diversificaron hasta alcanzar lo que tenemos hoy, ¿no? Son 60, no recuerdo, pero en Baker es el que tiene el catálogo de mamíferos de Norteamérica y que habla de ya muchas familias, pero esas ya son nuevas familias. Por cada especie que hoy conocemos hubo 74 extintas en toda la historia de la Tierra, desde el Paleógeno, el Eoceno y todos los periodos del tiempo. Hay que recordar que solamente vamos a hablar de un espacio muy pequeño. Ahora sí. Entonces, nuevamente aquí tenemos la fase de surgimiento y la fase de declinación. Nuevamente hay momentos en que, bueno, no se puede todo establecer, pero siempre es tendente en que el nivel de origen incrementa y el nivel de extinción también. Por eso es ese cambio, por eso es esa diversificación, para mantener el equilibrio. Esto se puede ver, al menos físicamente lo tenemos en la escala de integración, el tiempo de la escala de las glaciaciones del Pleistoceno, y ustedes pueden ver las ondas en donde en la parte positiva serían las glaciaciones, los picos glaciares, luego viene la interglaciación, luego otro pico glacial, y en millones de años han ocurrido 4 glaciaciones hasta que llega la extinción. Aun cuando me gustaría poder hablar de otras faunas de mamíferos, solamente voy a referirme a los mamíferos que son diagnóstico para el estudio paleontológico. Tengo muchas formas, muchas familias, pero solamente voy a hablar de dos órdenes que son icónicas o que son básicamente el diagnóstico para el tiempo de escribir algo acerca de la escala del tiempo geológico. Así que bueno, entonces vamos con glaciaciones, interglaciaciones, e inclusive en cada pico de glaciación hay un nombre hay un nombre científico ya de mamut que nos está refiriendo a que en ese tiempo fue prevaleciente esa forma de vida, junto con otras. Pero el registro fósil hay que recordar que es incompleto, que es no azaroso, pero sí incompleto. Entonces de lo que tenemos es de lo que se puede hacer. Que se están haciendo secuenciaciones genéticas, sí, pero ¿de dónde vamos a sacar el DNA de una especie que es un mineral? Entonces, para hacer nuestros estudios tuvimos que revisar las escalas del tiempo geológico en el periodo glacial y nos fuimos a un rastreo geocronológico y para ver a dónde habían aparecido, cuáles eran desde las edades del tiempo geológico, 63 hasta Rancho Labreano. Aquí el problema es conocer los nombres de las edades y los nombres de los periodos de tiempo, ¿no? Porque podríamos decir 10.000 años, sí, 10.000 años, pero 10.000 años, ¿qué es? 10.000 años ya es el tiempo actual. Por eso hay que hacer una referencia siempre al nombre de cada una de las edades y definir. Si tú encuentras un fósil, bueno, defínelo en qué edad lo encontraste, porque es muy bonito, pero si no tiene su edad, no tiene su geocronología, no sirve para nada. Entonces, aquí vamos a hablar también de las edades de los mamíferos de Norteamérica y de los de Sudamérica durante el Pleistoceno. Ahí las tienen ustedes. Los de Norteamérica son
Blancanus, Victoriano, Rancho Labreano, que terminó hace 500.000 años, y es el mismo equivalente en Sudamérica. Luego, las glaciaciones pudieron ser las de Nebrascana, Tanzaniana, Indiana y Wisconsiniana, y la última, aquí, la último pico glacial, y aquí es donde comienza nuestra historia. ¿Por qué? En el momento en que de la última glaciación, ya no hablamos de las demás, la última pico glacial ocurrió hace 17.000 años, y tanto en el polo norte como en el polo sur provocaba sequía, porque los mares estaban siendo reunidos en los polos y atraían todo el agua de los mares bajaba el nivel del mar. Los ríos disminuían y entonces hubo una sequía. Por tanto, los organismos, los animales, y principalmente los animales, tenían que migrar a buscar las condiciones más accesibles para vivir, y esto era lo que pasaba. Sí. No, ok. Ya para adelante, sí. Después de esa. ¿Más? No, después de esta. Y seguimos, ¿no? Tenían que seguir evolucionando de alguna forma, y hasta donde se puede ver, esa constante evolutiva es la interacción del individuo con su medio ambiente. ¿Cómo? No exactamente que vayan a tratar de cambiar la temperatura o cambiar las condiciones hidrológicas, exógenas, endógenas, no. Aquí, por ejemplo, yo tomo para explicarlo, porque sí tiene un poquito de enredo en cuanto a, son unas ecuaciones diferenciales matemáticas, pero aquí sencillamente, si por ejemplo, la sobra y el conejo tiene que desarrollar hábitos para evitar la depredación del zorro. Entonces, ¿para qué? Porque esto es para su defensa, mejora su velocidad y pues puede salvar la vida. Esto es una parte de la evolución. El zorro, sin embargo, tiene que ser más listo y apresurar el paso para continuar comiendo conejos, porque si no, también va a extinguirse. Y ese mejoramiento de la ofensiva y la defensiva es lo que previene su extinción. Y como vamos a hablar de extinciones, pues vamos a ver de qué se trata, ¿no? Esto es básicamente la estructura teórica, ¿no? Que de dónde, de paleobiogeografía de estos organismos, hay muchos más, todas las faunas, la fauna de mamíferos, reptiles, aves, pero es un registro que no es completo y es escaso en el caso de las aves, que debe ser muy interesante, pero es incompleto. El caso de los reptiles, pues también. Y de plantas, bueno, pues, y de hongos, ¿no? Es decir, imposible. Y de lo que se tiene, aunque hay muchas investigaciones, pero yo creo que es importante mencionar del taxa de los mamíferos norteamericanos, el origen de 4 o 5 géneros de mamuts que nos dan las edades definitivas. Aquí en Norteamérica hay estos son de origen los mamuts y otras faunas, vamos. Este es el ejemplo máximo del elemento faunístico clásico o característico de una fauna, pero quiere decir que había otras, roedores, entonces, el único que alcanza a llegar ya casi en una época interglacial, antes del pico glacial último, alcanza a llegar el Mammutus columbi. No, eso no quiere decir que no hubiera habido otros elementos faunísticos, no, porque también lo hicieron, sino nada más vamos a concentrarnos en el último. Este Mammutus columbi llega en un periodo interglacial en donde las condiciones eran, pues más o menos, pero después que llegue el interglacial de la glaciación previa, pero cuando empieza el pico de la última glaciación, se empieza a migrar
a migrar hacia la parte de las praderas norteamericanas, porque los bosques, aquí estaban las tundras y aquí estaban todos los bosques templados que prevalecen aún. Y algunas islas, ¿no? Porque ya es obvio, ya no está, es más, que están siendo acabados. Entonces este es, junto con otros elementos faunísticos, los que migran al centro de México, pero ya no pueden pasar, porque esta misma glaciación estaba ocurriendo en Sudamérica. Aquí lo que tiene Sudamérica es que prevaleció aislada durante muchos millones de años y tuvo sus formas de vida. Y uno de esos elementos característicos de la fauna sudamericana son los osos perezosos terrestres, los dentados, de diferentes familias. Aquí Sudamérica era básicamente un bosque templado hacia acá, y luego las selvas lluviosas de Centroamérica y del norte de Sudamérica. Los animales estaban acostumbrados a esas condiciones, pero cuando empieza la sequía, con la glaciación, el pico glacial, entonces empieza a retirarse los océanos, a hacerse más frío y más seco. Ellos tienen que migrar, pero aquí ocurrió algo. Aquí en Centroamérica era básicamente bosques lluviosos y formó picos, formó un filtro tanto para las faunas norteamericanas y para las faunas sudamericanas, de forma que los que ya habían llegado. Es porque ya después de la última glaciación ya no pudieron llegar, hasta ahí llegaron. Eso es un elemento para ver su extinción. Antes del Pleistoceno hubo un periodo, una edad, el Plioceno, en donde Sudamérica tenía sus faunas, y esos son algunos norteamericanos. Ocurre que, hablando de la tectónica de placas, que también el planeta va acomodando la geografía, hay un restablecimiento del Canal de Panamá. Se llama Canal de Panamá, pero es una placa tectónica que es la placa del Canal de Panamá, junto con las placas norteamericanas, la placa sudamericana, la placa del Caribe, y que se van reacomodando. Aquí, cuando se restablece... ¿Se fue la luz? No. ¿Se fue la luz? ¿Se fue la luz? No, es que... ¿Ya les explico? ¿Qué pasó? Aquí sigue. Bueno, entonces los seguimos. Yo creo que a lo mejor hubo un apagón. Ajá. Okay, Ya va. Ahí va. ¿En qué estábamos? ¿En que... gracias. Placas, Panamá. Las placas tectónicas. Tampoco eso va a ser el tema de este día, pero algunos tal vez podremos platicar de la tectónica de placas. Entonces, aquí se restablece la placa de los cocos de Acapulco, la del Canal de Panamá, y comienzan. El filtro fue siempre los bosques lluviosos, y sobre todo después del pico glacial, que viene antes de la interglaciación, hay otro detalle, que viene la deglaciación. En la deglaciación es cuando se van a empezar a deshielar los polos y empiezan a formarse los recursos hídricos naturales, como son los mantos acuíferos, eleva el nivel del mar, y eso fue bueno. O sea, las deglaciaciones son buenas, pero hay áreas en donde es lluvioso, muy lluvioso, y los animales no estaban acostumbrados, ya sea que se queden en su lugar y se extingan, y los que lograron pasar, bueno, pues ya lo hicieron, pero
si no lo tuvieron. Otra clave es que esto ocurrió en 2 millones de años, ¿no? Que tranquilamente los sudamericanos lograron pasar a Norteamérica, y el primero que llegó, el primero que llegó hasta arriba del trópico de Cáncer fue un oso perezoso llamado perezoso megalones. Nunca pasó de así. Sin embargo, los norteamericanos, los cánidos, los félidos, arqueodáctilos, perisodáctilos y proboscidios sí tuvieron más éxito. Un proboscidio jamás pasó a Norteamérica hasta durante el Pleistoceno, pero eso no quiere decir que antes, en otros periodos de tiempo, pudieran haber pasado. Los mamíferos son buenos nadadores, de forma que si no había un canal firme donde pasar, había cuerpos de islas en donde los animales podían saltar. Incluso ahí hay una geodispersión de plantas, de polen, de esporas, y eso es muy normal a través de las islas. Este animal, un ictodonte con un caparazón de más de 2 metros de altura, es uno de los que logra pasar antes del canal de Panamá, y logra pasar y llega hasta California, hasta Miami, ¿no? Florida. Entonces es como una especie de mezcla de animales, pero ya al final, cuando empieza la época, cuando termina la deglaciación y comienza la interglaciación en la cual vivimos, no sé cuántos años más sea, se empiezan a estabilizar la bioma, las biotas, empieza a tener otra estructura, pero ya había pasado la historia. No hay equivalentes ecológicos de estos organismos, no hay. Que bien que quedaron algunos familiares de los proboscidios en África y en la India, pues sí, pero eso fue antes de todo este periodo. Y de los últimos que tenemos serían de los perezosos, que nada más quedaron una familia y 3 géneros, que ahorita vamos a ver. Entonces aquí, pues, el mapa nos está hablando de los glaciares que ya se estaban retirando aquí, y esto también en el Polo Sur, y esto es parte de esa extinción, de esa estructura de la extinción, que no es tan sencilla, y fue por partes. Yo nada más estoy hablando de mamíferos, pero debe ser mucho más. Empezamos con otra forma de análisis filogenético. Lo que yo digo es que no es posible que a un fósil, que son minerales que han sido transformados de la estructura ósea, carbonato de calcio, pase a un oxalato. Entonces es imposible que haya el DNA, pero bueno. Se hace en filogenética secuencias genéticas de organismos actuales, eso es microevolución. Entonces, de la familia de los perezosos tenemos, por ejemplo, del orden de los perezosos tenemos 3 familias que dieron origen a los perezosos terrestres característicos del Pleistoceno. Y aquí está una escala de tiempo geológico. Estos son los que tienen más de 5 millones, y estos son los actuales. De las formas actuales descendientes de esos perezosos, tenemos nada más 2 géneros, Coleopus hoffmanni y Coleopus didactylus, que es un perezoso arbóreo. Todos estos eran perezosos que están aquí, eran perezosos terrestres, y estos eran perezosos arbóreos, y nada más quedan dos especies del género Coleopus, 2 dedos, y Braditus variegatus, que tiene 3 dedos. En Sudamérica me platicaba Olivia, ¿dónde está? Olivia, que tú los conociste, ¿no? Los perezosos que están tirados en las carreteras, ¿no? Pues ese es un santuario para ellos, y ojalá lo sigan conservando.
Bueno, básicamente esto es lo que se hace un cladograma, ¿no? Para ver su origen y sus relaciones. Primero porque empezamos que tienen que ser homólogos, si no son homólogos no puede ser. Y que forman un clado, que es una relación de una especie o de una familia con otra, están más relacionados, no quiere decir que sean descendientes, sino que sean más relacionados. Básicamente, nosotros tenemos aquí, los que tenemos aquí en México son de la familia Megatheridae, de la familia Nototheridae, tenemos el Eremotherium mirabile y el Nototherium shassensis, el Megatherium americano, que es muy común, que los ponen en grupos, en esquemas. El Megatherium americano, de más de 6 metros y quién sabe cuántas toneladas, jamás pasó de la selva de la Amazonia. Jamás. Y eso dicho por De Juris, es el experto en esto, sino que fue un descendiente de ellos, un pariente de ellos, un Megatherium, un Eremotherium. El Eremotherium es otro que se diversifica y logra llegar a Norteamérica y hasta aquí. Se ha dicho también que todos estos invasores, inmigrantes de Sudamérica, llegaron al sur de Norteamérica. México es parte de Norteamérica, pero hay unos que no logran llegar a la migra, ¿no? A la estación migratoria de Estados Unidos, y se quedan y forman un grupo de organismos que permanecieron aquí en el norte de México, pero no logran llegar. Sin embargo, los carnívoros sí logran llegar, son más, tienen más éxito. Porque no hay que olvidar esto, estos son los cladógramas. Hice un cladograma sensible, que puse su escala geológica, para ver las formas, las especies que yo he encontrado en el aquí en México. Y es bastante decir que tener dos géneros, y uno descendiente, yo tengo el Eremotherium y el Nototherium, que el Eremotherium está más relacionado con el Megatherium sudamericano, y que que es más pariente de los coloquios y todo eso, es más antiguo quizá. Aquí le puse un reloj geológico y pues básicamente me explica cuál es la relación en millones de años en su momento en que se conoce. Nada más. Parece que Megalonyx es una forma muy antigua de Sudamérica, y ese es el que logra llegar, creo que hasta Alaska. Pero no en el Pleistoceno, sino en otros periodos más antiguos. Bueno, así va a quedar ya actualmente la última parte glacial, hace 14.000 años, donde estaban la parte glacial, hace 10.000 ya aquí, ya se están retirando. Este es el trópico de Capricornio, más o menos tal vez se haya movido, pero de aquí los sudamericanos nunca pasaron, los norteamericanos sí pasaron, pero no logran entrar por este bosque lluvioso. Los biomas actuales se explican de esta forma. Aquí tenemos lo que podría ser, lo que fue el hielo, la tundra. Aquí tenemos estos praderas, y los bosques templados quedan restringidos ya en todo el mundo. Estos son los, ¿cuáles son la parte? Las selvas. En Sudamérica son selvas lluviosas, aquí selvas lluviosas, y aquí nosotros tenemos selvas bajas de agua, ¿no? Esa es la denominación. Bueno, se hizo un rastreo de todos estos géneros y pues no todos son pleistocénicos, ni todos están en México, y bueno, pues se determinó por su registro fósil desde el Paleoceno, Mioceno, todas esas edades. Y entonces tenemos nuestros materiales.
El objetivo principal de este trabajo es determinar la edad de las faunas, determinar su significado estratigráfico, geológico, pero principalmente evolutivo, paleoevolutivo. Entonces vamos a ver, ese es el objetivo. Nosotros tenemos un material fósil que consiste de restos craneales y postcraneales dentarios de varias localidades, que fue parte de un proyecto de paleontología del Centro del CID hace muchos años, y que está registrado en las colecciones. Hay un registro de colecciones internacional que quedó registrado, así que no los vamos a ver todos, simplemente que ante esta relación, bueno, pues hay que hacerle su paleontología sistemática, nada más de los que vamos a estudiar. Si no se hace la sistemática, si no se pone la sistemática en un trabajo, no se puede saber la historia. La sistemática es la historia. Yo soy biología evolutiva, paleobiología lo vemos. Entonces, después de toda la historia de relaciones, tenemos un género. Entonces, tenemos aquí dos localidades. En la localidad de Apaxla, Guerrero, en Chimalacatlán, Morelos, y hay otro género que se encuentra en Chimalacatlán, que es un Loprotelius. Más en Popinchán, Puebla, en Anacatla, Apaxla, y bueno, cada uno de estos elementos se registra con un número, si es dentario, que superior, inferior, molar, uno por uno, para reportar para poderlo correlacionar con otras faunas, y eso es lo que se hizo. Estos son nuestros métodos. Y no solo, sino que, por ejemplo, hay unos terceros molares que se encontraron en fósiles de Ajamilpa, y que se pudieron correlacionar con otros en Nuevo México, en Colorado y en Arizona, para determinar exactamente su edad. Aquí tenemos un molar, un segundo molar de la Jamilpa. Se determinó su edad y creo que anda como por los 26 años más o menos. Eso es aparte, es otro estudio aparte. Vamos a ir rápidamente viendo. Es un bebé, sus dientecitos, un bebé alrededor de unos 6 años. Este es del otro fragmento molar de la nopalera. Es un fragmento nada más. El tercer molar, que sí fue correlacionado con las faunas de Norteamérica. Otro molar de la nopalera, también correlacionado. Este es una mandíbula de un mamut que le encontré en Cuauhtitlán, Puebla, y fue donado al Museo de Historia Natural de la Benemérita Universidad de Puebla. ¿A qué sigue? Esto es lo que ocurre aquí en Morelos, cuando se encontró un cráneo de una bebé mamut de aproximadamente unos 3 años de edad, y nos hicieron favor de destruirla. Pero aún así rescaté esto y rescaté sus moldes de su oclusión. Ahora pasamos a otro grupo icónico, que son los perezosos. Este es un cráneo de un perezoso. Se hizo sus estudios de todos sus elementos craneales hasta sus forámenes, el basicráneo, el occipital, uno por uno de sus elementos craneales y sus forámenes. Aquí tenemos algo característico, ¿no? Y que no siempre se ha visto. Es una hemimandíbula de un perezoso terrestre. Quiero decirle que todos los perezosos tienen esta forma de dientes, con crestas a la mitad. Y este es un malar. El tamaño del malar también determina la taxonomía. Aquí tenemos un Nototherios, un fragmento de un cráneo más alargado, como lo vemos al final,
y uno por uno de sus forámenes y uno por uno de sus elementos del cráneo. En la base del cráneo, del notoqueño, sus falanges, sus falangetas, que ya son las uñas, posiblemente ese es la paxla, posiblemente sea del hemisferio. Este cráneo es un cráneo parcial de Chimalacatlán, con una edad de 17.000 años. Este animal, que vivió hace 17.000 años, sí participó en la última glaciación, en el pico glacial. Y este es otro Hemotelium, más grande que el de Apaxla, pero es otro Hemotelium. Vean la forma de los parietales, del malar y la parte del cráneo, ¿no? Y aquí tenemos esta otra estructura, todos con sus forámenes, el basicráneo. Vean el atlas, que indica, este atlas indica la primera, pues también es como la parte del cráneo en donde se atornilla, ¿no? la vértebra, el atlas, ya está desgastado por el peso del animal, ¿no? Ese es un detalle terrible. Hice un estudio matemático de los forámenes y se publicó una pequeña nota en el CONICETI de Argentina, porque pues ahí sí pudieron apreciar este trabajo. A ver, lo que sigue es el perfil del cráneo de Chimalacatlán, enorme, un Hemotelium enorme. Bueno, este material procede de las diferentes localidades del centro de México. Creo que si se le aplica, se puede ir, no. Hay una patente. ¿Enfocar? Sí, para que se vaya cada uno. Entonces, rápidamente tenemos. ¿Por qué hago que se vea así? Porque ya lo único que queda de formas boscosas, los remanentes boscosos, es esto. Y para que estos animales vivieran, bueno, tendría que tener, aunque fueron hace 20.000 años, pero pues estos bosques aún permanecen. Algo significa. ¿Qué significaría? Que permanecen las formas, en este caso la vegetación, permanece a partir de 20.000 años y sostuvo estos organismos. ¿Qué se les hace? ¿Qué se les hace posible? Bueno, luego me dicen. Así que vámonos. Y en el río Jamilco, Puebla, donde hay una gran variedad de otros elementos faunísticos, el tetecalita, una mina de tetecalita. Ahí acaba, creo, ¿no? ¿Ya? En Popinchán, Puebla, una mina también encontramos. ¿Ya? Básicamente la localidad. No podía yo irme sin enseñar, sin mostrar que se hizo una sección estratigráfica, un mapa geológico de las localidades, de las 9 localidades, incluso un poco de la vegetación y las localidades. Insisto en que esto existió, que esas manchas de bosque prevalecen. Algo significa, ustedes que estudian los recursos son los que me lo van a decir. En Chimalacatlán, su geología de Chimalacatlán, su sección geológica. Aquí tenemos otras secciones transversales. Se midieron milímetro por milímetro el contenido y los depósitos se midieron uno por uno para determinar en dónde se encontraban los restos fósiles en sus secciones. Aquí tenemos una sección de este Spalpan, de las formaciones geológicas, su sección. A ver, pero voy a hacer una. La Cueva Encantada en Chimalacatlán es un lugar que, pues,
es difícil de estudiar, pero sí se pudo. Aquí es un ambiente que ocurrió en los 17.000 años en el pico glaciar. Entonces aquí infiero que o doy la constancia de que en ese tiempo las condiciones eran áridas para los mastodontes y para los perezosos que vivían, y para otra fauna que no tengo registro ahorita. Me parece que entonces adentro de la Cueva Encantada existía un río y todavía sigue existiendo, y este es un paleoambiente de subacuático, no es de río, no es fluvial, no es otra cosa, lagunar, es un ambiente subacuático de un río adentro de una caverna. Y este es el plano de la caverna, esta es la sección geológica que yo un grupo de personas del pueblo de Chimalacatlán sacaron agua, hicieron el desagüe, el drenaje para sacar, y entonces es cuando se pudieron encontrar los restos fósiles, que quiere decir que en ese tiempo los animalitos estaban buscando agua y se metieron a la cueva, y actualmente así se han registrado. En un glaciar, el Perito Moreno en Argentina, encontraron restos de pelo de un perezoso terrestre, y se encuentra en el Museo de la Plata de Argentina, los únicos restos de un pelo de un perezoso terrestre, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos el honor de tener un cráneo. Ojalá no pide. Esta es la sección geológica de la Cueva Encantada. Este es de la Jamilpa. Esta es una localidad que produjo muchos elementos faunísticos. Esta es su sección transversal. Aquí tenemos en Cautinchán, Puebla, una sección donde se encontró la mandíbula, que se donó a la América, y su sección geológica, todo detallado. Aquí hay algo muy bonito. Esta es la Hacienda de la Luz, en otra parte de Cautinchán, aquí también se hizo su sección geológica, la nopalera. Bueno, pues también se hizo la sección geológica de la nopalera, y aquí sí es solamente yo he reportado el Mammut columbian y el carnívoro, pero no he terminado porque no es diagnóstico. Bueno, entonces, ¿qué encontramos? Primero, pues que nada, hicimos una lista de las localidades fossilíferas, su distribución y su significado paleoecológico. La mayoría de ellos pues, son bosques templados. Continúan las localidades. Entonces, un ratito nada más la anterior, y se infiere que si nosotros tenemos un Mammut columbi, fue el único que pudo haber emigrado desde Norteamérica al centro de México. Se hizo un análisis bayesiano manual, ¿no?, para determinar su cladograma. Y pues parece que sí funciona, porque si, por ejemplo, tenemos el columbi, está más relacionado con el emperador, y este es más antiguo que este, pero al fin están relacionados. Hay otro que no tiene nada que ver, es un grupo externo de un mamut de allá de Eurasia. Y el columbi, el primigenio, que no sé qué relajo se traen con esto, hicieron un estudio de genética, de secuencia genética, que dicen que es una cruza entre columbi y emperador, pero yo no creo eso. Bueno, básicamente se correlacionaron con otras localidades en Estados Unidos. Vamos. ¿Ese ya lo vimos? Ya, el otro. Bueno, aquí está la relación de la correlación. La que sigue, por favor. Aquí es un árbol filogenético, no es un cladograma, para seguir la secuencia de cómo hubo cambios de vegetación para la evolución, para la diversificación de estos mamíferos, ¿no?, de estos mamuts.
que va de las estepas de Asia hacia la parte de las praderas de Estados Unidos. Y aquí, en estas rayas que ven aquí, esos son los cambios evolutivos, que no se pueden ver. Nosotros los podemos ver, pero genéticamente, fenotípicamente, están expuestos en el número de crestas de los molares, y ya lo determiné. Así que no tengo la menor duda de que el último de los mamuts fue el columbi, que tiene un origen mayor, y que los últimos que nunca llegaron aquí por el primigenio, la duro, que nunca bajó aquí ni a Centroamérica. Ahí acá. Un dendrograma, análisis paramétrico, para determinar ya. Este dendrograma es difícil de obtener porque no tengo muchos datos, pero entonces nos va formando grupos. ¿Cuál es el más ancestral? Y de aquí, los que pude estudiar en Norteamérica, tenemos que el Nuevo México es el ancestro de un grupo de otros dos localidades de Nuevo México, de otro de Nuevo México, otro de Arizona y el de Denver, Colorado, que es otro grupo. Estos los correlacioné con las localidades que yo tengo en el diagnóstico del mamut colombiano. Y me da un cladograma muy raro, porque aquí tengo un grupo externo que es un molar, que es de un deciduoso, un animal deciduoso que no pasaría de unos 6 años de la localidad, y que hicieron favor de destruir. Y otros que se relacionan, por ejemplo, el Colorado, Arizona y Nuevo México forman un grupo. Este es más ancestro que este. Y aquí tenemos que el Ajamilpa, el grupo de los molares de la Ajamilpa, con los molares de la nopalera y otro molar, ese es también de la nopalera, estos tres, forman un grupo ancestral. No están juntos, sino están correlacionados, y aquí nos está indicando. ¿Y qué nos indica Cuauhtinchan? Simplemente que Cuauhtinchan ya no es una localidad pleistocénica, sino de un final del Pleistoceno y principios de la era reciente del Holoceno. ¿Por qué? Porque quizá ya ese pequeño mamut ya era el último que quedaba, y hay otros elementos faunísticos característicos, el bisonte y los caballos. Depende de qué especie de caballo, ¿verdad? Pero ya era reciente. Aquí sí estamos hablando de la era de estos grupos, sí son de las épocas glaciales, interglaciales, pero y ahí me dice. Entonces, ya para finalizar, tenemos que, como no hay manera de hacer las dataciones radiométricas, sea por el costo o sea por la contaminación que llevan, se hizo un análisis bayesiano manual, y de forma que así tenemos la relación de las localidades. La última es Cuauhtinchan, que es la que presento con un mamut y otros elementos faunísticos como el bisonte, que ya es actual, ya estamos entre el final del Pleistoceno y el principio de la era actual. La Hacienda de la Luz, esa localidad, junto con la nopalera y la Ajamilpa, están más relacionadas. Chimalacatlán es mucho más antiguo. Y más antiguo que Chimalacatlán, estamos hablando de una época preglacial, que queda que Tecalica, Palpan y Apaxla, y aquella. Básicamente esto es. Ok, entonces, vamos a hacer. Esta es la geocronología. No, ok, ¿qué tenemos? Nosotros nada más tenemos estos 4 géneros diagnósticos. En el registro fósil de Norteamérica, los organismos, los animales
que vivieron durante la última época glacial que abarcó de 17.000 años. El pico glacial son Pantera, Arctos, Megalonis, Canis, Artoricinos y Filobres. Esos sí vivieron en la época glacial, en la mera etapa glacial. Hubo otros que no los tenemos aquí, pero que son norteamericanos. Entonces, se hizo su rastreo geocronológico y se determinó. Nosotros nada más tenemos estos son, sí existieron, pero no aquí. Y volvemos para terminar con la hipótesis de la reina roja, un análisis de tendencia en donde hay que determinar en qué momento había más diversidad faunística. Por ejemplo, en el momento en el que Smilodon, o el Eremoterio, o el Nototerio, el Megalonis, que van aumentando su diversidad, pero junto con ella tendría que venir algo que nos explica que son relacionables, que están bien correlacionados. Aquí, si nos damos cuenta, aquí empieza el otro problema, el de que entre más diversidad hay, empieza la extinción. Y aquí hay un punto en donde de plano ya se extinguen, y eso puede ser cuando el Eremoterio y el Eremoterio se extinguen. Eso es matemático, ya está bien, ya. Bien. Las conclusiones, ya se las dije, ya me sigue. Y estos son los mamíferos de la última edad del hielo. Y gracias. Preguntas y... ¿Alguna pregunta para la maestra Adriana Torres? Me imagino que aquí hay muchos interesados en paleontología y saldrán las preguntas inmediatamente. Entonces, habría una pregunta que tengo. Sí. Maestra, usted ya tiene la estratigrafía de la parte de la nopalera. Ok. Y una de las cosas que se han encontrado en la nopalera, por ejemplo, son caballos, que usted dice que ya no son de la última glaciación. No, la nopalera sí. A ver, las localidades fosílicas. La de la nopalera, no están las localidades fosílicas, no, ya al final, por favorcito. Más abajo. Más a que todo. Más abajo. La nopalera pues, es la sección geológica, las últimas. Ya las últimas. Los cladogramas de las áreas, de las localidades. Ahora, otro poquito. Más. Aquí. Efectivamente, si te fijas, este cladograma no quiere decir que esta tengan un origen común, simplemente cómo se relacionan cuáles son más relativas, más afines unas con otras. Aquí habría que de Cuauhtinchan esto ya es ya casi es moderno, ¿no? Pero yo tengo diciendo. La Hacienda de la Luz posiblemente también. Aquí la Hacienda de la Luz y la nopalera forman un grupo, ¿no? Un grupo, le llaman filogenética, un grupo hermano, un grupo corona, un clado, ¿no? Que quiere decir que quizá tengan un mismo origen, y el origen podría ser un grupo, un elemento faunístico, así está. Entonces, la nopalera y la Hacienda de la Luz ya son de la época que ya es interglacial, ya están las condiciones adaptadas. Por ejemplo, Chimalacatlán es el pico glacial. No, eso ya estaba muy grave. Y aquí ya los Tetelas, Tetetalita y Acatla son más de 17.000 años. Posiblemente alguna interglaciación de otra glaciación previa. Eso es básicamente. Ese era
Sí, era exactamente sobre los grupos que se han encontrado en la nopalera. Bueno, Sí. los elementos faunísticos ahí están. Yo hablé de que solo iba a tomar elementos diagnósticos. Ajá. No quiere decir que Es Ecus no se conozca, sí se conoce. claro. Pero de lo que tenía aquí más rápidamente eso fue. Ok. Ok, sí, después platicamos. Sí. Ok. ¿Alguien más? Adelante. Es una pregunta Sí. a ustedes. Parte del material, bueno, quiero hacer referencia un poquito. Aquí abajo, donde no sé si existe todavía la Zagarpa, estuvo inicialmente la Comisión del Río Balsas, en la que se programaron varias empresas fuera del estado, como son la Vicente, bueno, son varios en Guerrero, y por allá por 1968, algo así, encontramos porque varios de los ex trabajadores encontramos mucho material de cortes de muestras geológicas de esas presas, y en ese entonces encontramos también miles de foraminíferos, de material, de ese tipo de material. Algo de ese material llegó a la universidad, no sabe, porque en ese tiempo yo creo que iba a dar atención a eso. ¿Algún resto de algún huesos o algo así? Pues sí hubo, pero hasta algunas muestras más recientes de otras cosas, como me regalaron aquí mismo en la universidad, en su arranque y sus cimientos, me regalaron una mortero y otro allá en lo que fuera la Comisión de Río Balsas, y 9 balas de cañón, pero eso es otra cosa, eso sí es más reciente. Pero amontonaron muchas cosas de eso, lo que ahora supongo que sigue siendo la Zagarpa aquí abajo, frente al Centenario. Pero era mucho material de muestras clasificadas de material. No supe que, pues, es una pérdida, ¿no? Pues sí. No porque ya tengan un significado estratigráfico, pero sí paleontológico. Exactamente. Porque lo que se extrae y no se registra conforme los lineamientos estratigráficos y estratigráficos no tienen ningún caso. Pero pues para conocer es bueno, ¿no? Para conocer. Por si algún día hay que buscarlo, ¿no? Ustedes el comentario ese, que sepan por lo menos sí, como que no. debe haber, pues sí, debe haber arrumbados, tal vez tapados. Hay que buscarlo, sí, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Yo tengo otra pregunta. A ver. Ya me surgieron preguntas. Sí. Me mencionó, maestra, que hay una colección paleontológica que ya está registrada desde hace mucho y que está registrada en alguna de las bases de datos que no están en México, me imagino. Sí. ¿Cómo cuántos organismos se registraron en ese tiempo? De las colecciones paleontológicas, las que yo he colectado con mis proyectos, o las que tenía la Universidad de Morelos, ya previa con otras colecciones. No, las que están de alguna manera... bajo mi resguardo. Digamos que ya registradas en alguna base de datos que no sea... Pues mire, en ese tiempo no había base de datos. Comprábamos unos catálogos. Ajá. En donde se registraban, ¿no? Okay. Uno por uno, número uno con su registro por cada elemento, por cada oso, y se relacionaba. Aquí yo estoy viendo caras conocidas de aquellos años que eran mis alumnos y que me ayudaban a registrar muchísimos huesos, ¿no? Muchísimas, de todo. Pero en una oportunidad, una investigadora de una universidad de Inglaterra convocó a todas las coleccionistas que tuvieran fósiles, que los registraran en esa, y queda registrado, ¿no? Incluso ha habido en Estados Unidos y el registro de algunos datos, algunos elementos, ¿no? que te solicitan. Sí está,
Pero acuérdate que en ese tiempo, pues estás hablando de la época reciente, ¿no? Nosotros estamos hablando de otras épocas. No había base de datos, por favor. Claro, Pero no quiere decir que no vaya a haber. claro. ¿Ok? En ese sentido yo voy, porque se desconoce mucho de la paleontología de Morelos. ¿Sí? Son pocos realmente los autores, los investigadores que trabajan sobre la parte de Morelos y se está perdiendo ese patrimonio. ¿Sí? Ahorita que veo algunas de sus, ¿cómo se llama?, configuraciones sobre dónde se han localizado los registros fósiles. Bueno, el doctor Corona, que lo hemos tenido aquí, sacó una publicación, pero muy, muy escueta, sobre las localidades, ¿sí?, fosilíferas del estado de Morelos. Cuando yo veo esto que usted está exponiendo, pues es mucho más puntual, con mucho más estudio, con mucho más profundidad que la que tiene el doctor, ¿sí? Y él, siendo una autoridad paleontológica en el estado de Morelos, porque él es el representante del INE, ¿sí? Entonces, algo que me llama la atención, ¿sí?, es que estemos perdiendo información, ¿sí?, estemos perdiendo organismos, ¿sí?, registros, que serían importantes tenerlos en algún lugar, Claro. para que la mayoría de los estudiantes que tienen interés en la paleontología tengan una base sólida, ¿sí? Pues Y no se ha visto. El estudio es una base sólida. Sí, sí, no, pero en el sentido de que no se ha transmitido, sí, o sea, no mucho. A eso me voy. Bueno, no mira, quiero con esto sí, lo que entrar pasa es en que debate. la paleontología es una especialidad. Es una especialidad y tú debes ir buscando tus formas de ir tomando materias, estudiando aquí, estudiando allá. No quiere decir que vaya yo, me siente y ya me enseñen paleontología y ya salga y ya sepa. No, digo, no, eso no puede ser. Ahora, la parte de antropología es antropología e historia, es otra cosa. Ellos tienen otra forma de estudiar los fósiles y a mí, pues la verdad, yo prefiero la geocronología de Norteamérica, la del mundial, las faunas mundiales, que eso, ¿no? No se pierde porque mientras existe un registro y haya dónde referenciarnos, ya lo hicimos. Y hay que estudiar. En este caso, el doctor Corona es paleontólogo. Sí. No lo conozco, pero... Sí, es paleontólogo, ha hecho trabajos en la parte de las aves, de los registros fósiles de aves. Hizo una parte de la maestría y del doctorado en la parte de España. Sí, él, con algunos de los estudiantes de aquí de la universidad, hizo un trabajo sobre el mamut de ¿cómo se llama?, de la nopalera. Entonces... pues un día invítalo, ¿no? No, ha venido, no es que le no, pues yo no tuve el gusto. Sí, efectivamente, primero, maestra Adriana, quiero felicitarla por el excelente trabajo. Tal vez me gustaría que nos platicara un poco de los proyectos que tiene ahora que la maestra recién está regresando al laboratorio de ecología, estuvo ausente algunos años, pero está regresando y por ahí tiene algunos proyectos, el del museo, tener una base de datos más formal, platíquenos, maestra. Pues básicamente esto de la edad del hielo está basada en al menos de pues unos 40 años de estudio, ¿no? 40 años, no fue fácil. Reunir, son más o menos 16, 17 localidades, de las que obtuve nada más 9 los datos. Y ha sido un trabajo de campo pues de muchos años. Por una parte, el proyecto Mamut Mexicanos, que me financió la Fundación Earthwatch, fue una ayuda muy grande, porque de otra manera no hubiera podido hacerlo. Y de ahí pues sigo estudiando, ¿no? Aquí yo creo que esto va a terminar tal como está por el contenido de las localidades y es más explicativo. Lo que pasa es que estoy dando un enfoque de biología evolutiva, de paleobiología, en donde se dé una explicación de por qué esa fauna, y ahí están sus correlaciones, no nada más porque aparece un mamut en la nopalera ya es, no, hay que claro. Así como ahora actualmente las bases de datos es
lo moderno, pues ahora la paleobiología evolutiva es algo en lo que hay más fuentes, hay más caminos, se abren más caminos para la información, para una nueva educación biológica. Los jóvenes ya saben muchas cosas. Antes difícilmente conseguíamos un libro, ahora aquí lo tienen, ¿sí o no? Entonces, pues hay que darle más caminos para que abran más caminos ellos, ya lo que les toca adelante, ¿no? Maestra, pues muchas gracias. Bueno, si no hay alguna pregunta más. A ver. Yo, muchas gracias. Bueno, para nada más saber si hay alguna especie de lineamiento para conservar estas áreas donde hay estas localidades en áreas naturales protegidas. Hay toda una serie de estrategias, lineamientos para este tipo de hallazgos. Formalmente hay a nivel federal algún tipo de lineamiento de conservación. Tengo metros, yo no leo por un libro, yo leo por metros. Y nunca he encontrado algo que explique qué puede hacerse para la protección de las áreas naturales en el estado de Morelos. Tengo un proyecto precisamente de la protección de las áreas naturales, hacer todas las prospecciones, nada más del estado de Morelos. Y propongo algunas soluciones que sé que no van a solucionar nada y que no van a hacer nada, pero al menos ahora, más adelante, poco a poco, va a haber jóvenes que lo van a hacer. Y eso sí lo tengo, nada más un poco de tiempecito y lo vamos a lograr. Ya está, a ver si un día pasas y te explico cómo está. Me gustaría que me ayudaran. Es que se necesitan muchas manos, muchas mentes. Muchas gracias. Bueno, Gracias. vamos a darle un reconocimiento.